Y con la ayuda del Señor vamos a comenzar esta reunión y lo vamos a hacer poniéndola en las manos del Señor. Dios y Padre Santo, queremos darte las infinitas gracias por esta reunión que nuevamente tú nos permites celebrar en tu presencia. Lo hacemos en obediencia a tu palabra, en obediencia a tu mandato de recordar cada primer día de la semana la muerte del Señor hasta que tú vengas. Por eso, Señor, queremos ser fieles a este mandamiento, consecuentes, Señor, con la nueva vida que nos has dado y agradecidos, muy agradecidos, porque, Señor, tenemos una comunidad de hermanos para unirnos en oración, sobrellevar las cargas los unos de los otros y sobrellevar también, juntos en comunión, alzar nuestras voces al único que es digno de recibir la honra, la gloria, la adoración, porque tú tienes todo el poder. Señor, infinitas gracias en esta mañana por esta reunión y te pedimos también que con tu misericordia y con tu Espíritu Santo llenes de bendición todos aquellos lugares donde con un mismo sentir nos reunimos para predicar tu palabra y para escuchar tu nombre y alzarte a ti como único y soberano Señor. Por eso te damos infinitas gracias y te pedimos que con la ayuda de tu Santo Espíritu lleves nuestros corazones con humildad ante tu presencia y proclamemos tu nombre esta mañana, porque aquí a ti queremos dar toda la gloria y toda la honra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de comenzar con una alabanza, me gustaría poner esta reunión en su punto, y no es otro que compartir unos breves versículos de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Éxodo, capítulo número 3, versículo número 1. Dice la palabra del Señor que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto ocurrió hace 3.500 años aproximadamente, allá en el desierto. Pero nuevamente ocurre cada vez que un ser humano se acerca a la presencia de Dios. Aquí no hay ninguna zarza ardiendo, pero aquí está el pueblo de Dios reunido en el nombre de Dios. Y el Señor, Dios Todopoderoso, está en medio de nosotros. Así que, como tuvo que hacer Moisés, hagámoslo nosotros. No nos acercamos por curiosidad de ver lo que va a ocurrir o lo que va a pasar. Nos acercamos plenamente conscientes que Dios está en medio nuestro. Y en esa realidad de nuestro corazón tenemos que presentarnos con el debido respeto, con el debido temor, sabiendo que no esta iglesia, este local que lleva abierto 60 años, ni esta congregación que lleva unos 140 años en la iglesia, no. En este momento, los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, estamos en la presencia de Dios. Y así tenemos que comportarnos en esta mañana, no con miedo, sino con temor reverente y con mucha alegría de saber que ese velo de la presencia divina de Dios fue descubierto, fue rasgado por la sangre de Cristo Jesús, por su cuerpo entregado en favor de los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Así que acerquémonos a la presencia del Señor y cantemos ahora con alegría las canciones que van a adorar el nombre de Jesús. Amén. Eres tú la esperanza que a él
libertad, aquellos que sintáis movidos para compartir una oración o una lectura bíblica, con libertad, adoremos a nuestro Señor y vamos también cantando. Amén.
Amén, gloria al Señor, que solo Él merece estas canciones que salen de nuestro corazón y que confiamos que el Señor haya recibido con gozo y que haya habido fiesta en el cielo y haya fiesta en el cielo por pecadores que se arrepientan en esta mañana y todos podamos decir que llegaremos a la presencia del Señor renovados por ese Cristo Jesús que vino a este mundo para morir, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos ahora a leer un breve texto en el Evangelio de Marcos, antes de pasar a participar de los símbolos. Un texto quizá el más breve de la institución de la Mesa del Señor. Fijaos si no será importante estos textos que se repiten en los 4 evangelios de maneras diferentes, pero todas similares, en cuanto a la institución de este acto que vamos a celebrar ahora. Y dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto habrá de ocurrir, pero mientras tanto quedó claro lo que teníamos que hacer, y es tomar de este pan y de este vino, los creyentes en Cristo Jesús, que hemos reconocido públicamente nuestra fe y que con nuestras dificultades seguimos en la presencia del Señor cada día de nuestra vida. Oremos ahora para tomar de este pan y de este vino, y le voy a pedir a Juan y también a Ramón que pasen aquí al frente, que oren por el pan primero, lo repartan y seguidamente se ore por el vino. Así que, Juan, por favor, oras por el pan y Ramón después. Señor, bendito y alabado sea tu honor de estar con nosotros. Tú que diriges todas las vidas, tú que estás siempre delante nuestra para luchar contra el mal. Te pedimos que ahora que vamos a tomar estos símbolos, tú los bendigas y nos ayudes. Que entre en nuestro corazón como este pan va a entrar en nuestro cuerpo. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo amado Jesucristo. Amén, Señor. Pues vamos a pasar ahora a considerar brevemente la palabra del Señor, y lo vamos a hacer, como no, poniéndonos primero en sus manos para que Él abra nuestros oídos. Señor, nos ponemos delante de ti para que nuevamente, en este primer día de la semana, nos alimentes también espiritualmente con tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de poderlo hacer libremente, con las puertas abiertas y sin ningún impedimento de ningún tipo, ni familiar, ni institucional, ni de ninguna administración, ni ninguna orden religiosa que nos lo impida. Te damos las gracias porque hasta el momento disfrutamos de esta libertad y queremos, Señor, honrarte con esa bendición que tú nos das, viniendo a escuchar tu palabra también. Por eso te pedimos que abras nuestros oídos con la ayuda de tu Santo Espíritu y que esa palabra llegue a nuestro corazón de tal manera que seamos edificados. Ayúdame, Señor, de una manera particular para que pueda hacerlo de una manera clara y al mismo tiempo fiel, muy fiel a tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué oramos por la salvación de los incrédulos? ¿Por qué oramos por la salvación de los incrédulos? ¿Qué respuestas podríamos dar después de pasar un minuto, a lo mejor considerando esta pregunta? ¿Por qué oramos por la salvación de los incrédulos? Bueno,
En primer lugar, oramos por obediencia, porque es un mandato bíblico. Leemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 2 habla incluso de nuestros gobernantes. También podemos orar por amor. Oramos por nuestros seres queridos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos más queridos. También podemos orar por la salvación de las gentes, por compasión, porque podemos sentir como el Señor Jesucristo, que sintió a aquellas personas que estaban allí desperdigadas en el campo, escuchándole, pero ¿cómo las vio? Perdidas, como ovejas que no tienen pastor, y se compadeció de esas personas que no conocía personalmente, pero realmente estaba y las veía como perdidas, como ovejas sin pastor. O podemos orar por tradición, porque es algo que siempre se nos ha inculcado, que siempre hemos hecho, sin pensar ni siquiera en nombres y apellidos. Oramos por la salvación de personas. Mirad, todos estos motivos son completamente lícitos, sin duda alguna. Pero hoy vamos a aprender un motivo más, que es el principal motivo por el cual hemos de orar por la salvación de las personas. Y no es otro que orar por la salvación de las personas, hermanos, esto es muy profundo. Orar porque solo Dios puede salvar a esas personas. Las personas, por más que queramos, no podemos salvarnos a nosotros mismos por muchos méritos que hagamos. Esto es teología básica de la Biblia. Pero es que además, una vez que somos creyentes, no podemos salvar a nadie más. No podemos salvar a nadie. Nuestra responsabilidad es otra, que la veremos también esta mañana, pero no podemos salvar a nadie más. Ellos no pueden, nosotros no podemos, nadie puede ser salvo si Dios no lo salva. Y esta es la razón principal por la que tenemos que orar a Dios por la salvación de las personas. Ahora bien, para ilustrar esta afirmación bíblica, os pido que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Al Evangelio de Lucas, capítulo 18, comenzando en el versículo 18, donde vamos a ver una muy conocida historia, la del joven rico, que quería ser salvo y le preguntó al Señor qué tenía que hacer para ser salvo. Pero de toda esa historia que vamos a leer, por el contexto, nos quedaremos con el último versículo que vamos a leer. Así que comenzamos leyendo Lucas, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vamos a quedar de todo lo que hemos leído con este último versículo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que en este versículo vamos hoy a considerar 4 detalles de este breve versículo que nos van a ayudar a entender correctamente qué quiere decir: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y me dirás, no hacen falta 4 detalles. Lo dice: lo que es imposible es posible. Bueno, pues vamos a ver qué es lo imposible. Vamos a ver 4 detalles que nos van a ayudar a profundizar el entendimiento de esta verdad que dijo el Señor Jesucristo. Y lo primero es identificar qué es lo imposible. Primer detalle: ¿a qué se refiere con lo imposible? Porque, referido a lo imposible, Cristo está haciendo alusión a la salvación. La salvación es lo imposible. Aquí Cristo está hablando de la salvación y no de cualquier otro tipo de cosa difícil que pueda ser para el hombre y es posible para Dios. No. Hombre, claro, para el hombre hay muchas cosas difíciles y para Dios todo es posible. Pero aquí no está diciendo cualquier cosa imposible para el hombre, Dios la puede hacer. Aquí lo que está diciendo es lo imposible, es decir, lo que para el hombre es imposible, la salvación, es posible para Dios. Este versículo comienza con la palabra "y les dijo", y les respondió. ¿Y por qué dices que la salvación es lo imposible? Porque está comentando o está respondiendo a la pregunta que han hecho anteriormente. Y les respondió. ¿A qué les está respondiendo? A la declaración del versículo 27, leedlo. Otra vez, 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el versículo 26 están respondiéndole los que estaban escuchándole: ¿quién podrá por ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Está preguntando: ¿quién podrá ser salvo? Luego está hablando de la salvación, que es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Perdón, imposible para los hombres, pero posible para Dios. Estos hombres habían escuchado un comentario que el Señor les había dicho anteriormente. Dice: los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Ahora bien, ¿qué fue lo que estos oyeron? Pues oyeron que Jesús había ilustrado la imposibilidad de salvarse con los versículos 24 y 25. Recordad, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico pueda salvarse. Así que hemos identificado el primer detalle, lo imposible. ¿Cuál es el segundo detalle que tenemos que identificar? El ojo de la aguja. Claro, el Señor está ilustrando la imposibilidad con el ojo de la aguja y un camello. Bueno, pues, ¿a qué se refiere el Señor con el ojo de una aguja? Porque habréis escuchado que la aguja aquí no se refiere a una aguja de hilo, de coser, sino a una interpretación que se hizo del ojo de la aguja, que es una interpretación medieval, refiriéndose a que el ojo de la aguja era una puerta chiquitita. Algunos a lo mejor estáis asintiendo con la cabeza, que el ojo de la aguja era una puerta chiquitita que se ponía al lado de la puerta grande de la ciudad, para que cuando la puerta grande de la ciudad se cerrara, siempre quedara una puertecita pequeña que se llamaba el ojo de la aguja, por la cual, con mucha dificultad, pudieran pasar los camellos. Bueno, pues si siempre habéis oído esta interpretación, no hay referencia arqueológica alguna, ni en Jerusalén, ni en ningún yacimiento arqueológico,
que se pueda decir que las puertas pequeñas que había al lado de las puertas grandes de una ciudad se llamaran ojo de la aguja y se utilizaran para pasar animales con dificultad. Los animales pasaban por las puertas grandes. Y cuando la puerta de la ciudad se cerraba y ya no entraba animal alguno. Entonces, esta interpretación parece ser que vino de un historiador, de un erudito, que le dio esa interpretación en la Edad Media y muchos predicadores hemos tomado como bueno. Entonces, ¿qué es el ojo de la aguja? ¿Y qué es el camello? Bueno, pues en segundo lugar, el ojo de la aguja es lo que se llama una hipérbole. Es más sencillo que darle el nombre a algo que no existe para intentar dar una interpretación. El ojo de la aguja es el ojo de la aguja. ¿Os imagináis? Eso seguro que Nael y Gabriela se lo van a imaginar muy bien. ¿Os imagináis un ojo de aguja y el camello de los Reyes Magos cargado de juguetes para todos los niños teniendo que pasar por ahí? ¿Verdad que es imposible? Eso es lo que se llama hipérbole. Y el Señor Jesucristo aquí está utilizando una hipérbole para poder, de una manera gráfica, demostrar que para el ser humano es imposible ser salvo por sí mismo. Y eso lo entendieron perfectamente los que lo escucharon. Por eso le preguntaron, ¿y quién podrá ser salvo? ¿Y quién podrá ser salvo? En tercer lugar, tenemos que pensar que no solo el ojo de la aguja como puerta de una ciudad no existe arqueológicamente, no está documentado, sino que esto es una hipérbole, una figura del lenguaje. En tercer lugar, si el Señor Jesucristo estuviera diciendo que agachándose mucho y haciendo mucho esfuerzo se entraría a la salvación, estaría dando crédito a la obra humana para salvación. Y esto teológicamente no se mantiene. Aquí el Señor está diciendo lo que está diciendo. Es imposible. Y es lo que entendieron sus oyentes. Es imposible. Entonces, ¿quién será salvo? Ahora lo veremos. Pero, por de pronto, a mí solo me queda recordar que el ojo de la aguja es el ojo de la aguja. Y recuerdo de jovencito como mi mamá me decía, enhébrame la aguja. Y yo se la enhebraba. Y no es porque ella no supiera enhebrarla o no viera para enhebrarla, sino era una manera amable de hacerme participar en sus labores. Y los ojos de la aguja no han cambiado. Si vais al museo arqueológico, a cualquier museo que vayáis, ahí hay agujas. Y hay ojos de aguja, ojales. Y no han cambiado. Son pequeños para pasar un hilo. Y es imposible que por una aguja por la que pasa un hilo pase un camello. Es imposible, tan imposible como que el hombre sea salvo por sus esfuerzos. Así que Jesús está usando esta hipérbole y cuando la audiencia escuchó, entendió perfectamente lo que Jesús quería decir. Así que hemos visto ya, en primer lugar, el primer detalle, que no ha sido otro, hermanos, no ha sido otro que es imposible para el hombre ser salvo. El segundo detalle ha sido que es tan imposible como que pase un camello por el ojo de una aguja de coser. Y en tercer lugar, vamos a ver otro detalle, que no es otro sino el que un rico pueda ser salvo. ¿Está diciendo aquí el Señor Jesucristo que todos los ricos van a ir al infierno? ¿Qué os parece? ¿Está diciendo acaso eso? No. Aquí el Señor no está diciendo que todos los ricos van a ir al infierno. Aquí lo que el Señor está diciendo es que utilizó la ilustración de aquel joven que le preguntó cómo ir al cielo para ilustrar una verdad espiritual. Porque justo antes de esta pregunta tenemos la narración que hemos leído de aquel joven rico que se fue a preguntar, ¿cómo puedo ser salvo? Y vino a Jesús, le preguntó qué tenía que hacer
¿Y el Señor qué le dijo? Los mandamientos sabes, cúmplelos. Y le citó los 5 primeros mandamientos, lo que tiene que ver con la relación con el prójimo. Eso está recogido en Lucas 18, del 18 al 23, también en el 20, pero también está recogido en Éxodo 20, del 12 al 16, los 10 mandamientos. Estos mandamientos son los que resumen: amarás al prójimo como a ti mismo. Señor quería llevarle a dónde estaba su corazón, si realmente estaba mirando a Dios o estaba mirando para otro o a sí mismo. Porque aquí es donde el Señor Jesucristo quiere llevar el corazón de todos y cada uno de los que estamos escuchando su palabra. ¿Dónde tienes tu corazón? No el que seas más rico o no menos rico. En este caso, pues era un rico, pues le dijo: venga, ¿dónde tienes tu corazón? Es que el dar limosna y todas estas cosas lo he hecho desde jovencito. Luego estoy cumpliendo la ley. Todo esto lo he hecho ya desde pequeño. Pero el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Quieres realmente demostrar que amas al prójimo? Pues fíjate, si con lo que tienes no puedes amar al prójimo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Quiere decir que estos grandes, ¿cómo se llaman?, millonarios, altruistas, que reparten millones y millones de sus fortunas, van a ir al cielo. ¿Quiere decir esto? Terminemos de leer el versículo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahí está el nudo de este pasaje. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque este hombre suponía que estaba haciendo lo correcto según la ley. Pero el Señor le tuvo que decir: te voy a demostrar que no estás haciendo correcto según la ley. Porque la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si no puedes desprenderte de tus riquezas para el prójimo y seguirme, es que no estás cumpliendo la ley. No estás siendo salvo. Y aquí es cuando realmente se cumple que es muy difícil para un rico, y no especifica la riqueza, entrar en el reino de Dios. Porque todos somos ricos, todos tenemos esas riquezas que amamos y que no queremos soltar para servir a Cristo. Y durante un tiempo también lo fuisteis vosotros, como dice Pablo. Y durante un tiempo también lo fui yo. Y aquí es donde está el punto de la predicación del Señor al joven rico. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Hay otro punto más. Porque los discípulos se asombraron mucho de estas palabras. Así que Jesús, no lo hemos leído aquí, pero en el pasaje paralelo de Marcos, nos dice que les dijo, Marcos 10:24, hijos, cuán difícil le es entrar a un rico en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas. Hermanos, ¿en qué estamos confiando? Y aquellos que puedan escuchar que todavía no son o han entregado su vida a Cristo, ¿en qué confías tu vida? ¿En qué estás confiando para la salvación? Ojo, no es para cualquier cosa. ¿En qué estás confiando para la salvación? ¿Qué te está impidiendo dejar lo que tienes y seguir a Jesús? Porque estas son las preguntas que tienen que venir ahora como aplicación de este versículo. ¿Qué es lo que me impide dejar o me está estorbando para ir a Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice también Marcos 10:45. Hace unas semanas tuve una buena conversación con una amiga sobre el Señor. Ella es piadosa, pero tiene dudas, serias dudas, de hecho no cree
que Cristo hubiera resucitado. Y entonces llegué a la conclusión que, siendo una mujer piadosa, que reza a Dios y que confía en la misericordia de Dios, es una mujer que no conoce a Dios. Y le dije, ¿tienes que empezar cómo? Pues yo te diría que empieces leyendo una biografía del Señor Jesucristo, para empezar a conocer al protagonista de la revelación divina. Y le dije, bueno, pues lee el Evangelio de Marcos. Me dijo, sí, yo lo leeré. Unos días más tarde estaba leyendo el Evangelio de Marcos con Nael y llegamos a este versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dije, este es el versículo, el corazón del Evangelio de Marcos. Él dio su vida en rescate por muchos. Se lo voy a enviar. La respuesta, bueno, pues entonces habrá que seguir sirviendo. ¿Qué es lo que había pasado? Confundió dónde está la verdadera salvación, que es en el rescate de Cristo, y su ejemplo de servicio. Y ella dijo, no, pues sirviendo también puedo ser salva. Cuidado con esas malas interpretaciones que podamos hacer de la palabra de Dios, porque la salvación solo está en Cristo Jesús. Y eso es lo que le estaba ofreciendo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y nosotros tenemos que sacudirnos todo lo que estorbe y seguir a Jesús solamente. Y por último, el cuarto detalle es que, claro, hemos hablado de los ricos, pero es que esta conversación está teniendo lugar en el Nuevo Testamento, pero está teniendo lugar cuando todavía está vigente el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, el Señor prometió abundancia de bienes a su pueblo de Israel si les eran obedientes, y les prometió que iban a tener dificultades y les iba a echar con los enemigos y los iba a empobrecer si se portaban mal. Entonces, en el concepto judío de aquel momento, este joven rico era un hombre bendecido por Dios. Eso lo podemos leer en Levítico, capítulo 26 y capítulo 28. Ahí están las promesas de bendición y de maldición para el que sea obediente o desobediente. Entonces, cuando el judío se veía rico y que le iba bien la cosa, dice, el Señor me está bendiciendo porque tengo que estar haciendo bien. Recordemos, este joven estaba dando limosna a los pobres y estaba contento, pero algo había en él que decía, no, por aquí no estoy llegando a la salvación. ¿Pero dónde tenía su corazón? ¿En obedecer a Dios o en estar y disfrutar de sus riquezas? Porque los judíos hoy día todavía dan mucha limosna. Hay mucha gente pidiendo limosna por la calle y ellos van dando limosna. Parte del presupuesto familiar de un israelí hoy día es pasar por aquellos lugares donde pueda haber gente pidiendo y dar limosna. Bueno, pues en este caso, los judíos no entendían cómo un hombre joven y rico que cumplía la ley no era salvo. Por eso la audiencia se quedó boquiabierta. Si para las personas benditas de Dios, si para este joven que el Señor ha bendecido con riqueza y con un buen carácter que obedece la palabra de Dios, no va a ser salvo, si traído a nuestro tiempo, ¿en quién podríamos pensar? En esas personas que se dicen buenas y que no le hacen mal a nadie. ¿Dios nos lo va a salvar? Pues ¿quién va a ser salvo? Y ahí soltaron la pregunta. Y ahí podemos nosotros expresar nuestra pregunta. ¿Quién va a ser salvo? ¿Qué hemos visto? Que nadie puede ser salvo por sus méritos personales. Y nosotros como creyentes y por mucho amor que tengamos a las personas, podemos hacer salvo a nadie. ¿Qué pasará con el resto de los mortales? ¿Quién podrá lograr ¿Quién podrá lograr la salvación? La respuesta de Jesús es fascinante, porque les da la razón al confiar que tal cosa es imposible. Vosotros los que escucháis, les dijo Jesús, es imposible. ¿Quién podrá ser salvo? Es imposible. Pero gloria a Dios, porque no
separó ahí la respuesta, porque es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Dejemos obrar a Dios en los corazones de las personas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Porque este mensaje tiene que aplicar en nosotros. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Lo que se dice aquí. Si parafraseáramos la respuesta del Señor, algo así que hubiera dicho: nadie puede salvarse, ni aun aquellos que creéis que Dios ha bendecido, ni aun aquellos que se piensan que son buenos y que no hacen nada mal a nadie, ni que Dios tiene nada contra ellos. Pero para Él lo imposible es posible. Única y exclusivamente solo Dios obra el milagro de salvación. Y si estamos viendo y leyendo el Evangelio, cada vez que haya un milagro, lo está haciendo Dios a través de su Hijo Jesucristo, o algún apóstol a través del poder del Espíritu Santo. Es siempre Dios actuando para salvación. Es Dios actuando milagrosamente. Y el mayor milagro que pueda haber no es la curación de una enfermedad terminal o de un muerto ser resucitado, sino de los muertos espirituales que fuimos nosotros y que el Señor resucitó. Ese es el mayor milagro. El milagro de la salvación. Así que terminamos. Y es por esta razón que si realmente deseamos ver incrédulos rendidos ante la cruz de Cristo, si queremos ver conversiones en nuestra iglesia, de los que son parte de nuestras familias, pero también de las personas que han de venir en el futuro y pasar a esta iglesia, si queremos ver conversiones de los incrédulos, nuestra parte ¿cuál es? Predicarles la verdad del Evangelio, predicarles la Biblia, no contarles milongas. Predicadles la Biblia. Para predicar la Biblia hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia, aplicar la Biblia en nuestra vida y comunicar la Biblia a los demás. ¿Y qué más podemos hacer? Orar. Porque por mucho que prediquemos la Biblia, no vamos a conseguir convencer a nadie. Por muchos argumentos que les demos, no vamos a convencer a nadie. Es el poder de Dios el único que puede hacer lo imposible posible. La salvación imposible, hacerla posible. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer después de predicar? Orar por esas personas. ¿Oramos por la salvación de las personas? Sí. Ahora vamos a pensar en nombre y apellido de los que queramos ser salvos, que sean salvos. Y los vamos a poner a diario en nuestra lista de oración. Y ya no oramos por una generalidad, oramos por fulanito, por menganito y por zutanito. Tengo dos grandes amigos que quiero como hermanos. Uno de ellos no quiere escuchar nada de la predicación. Cuando empezamos a hablar el otro y yo de religión, hace como que se duerme o alguna vez ya se ha puesto incluso de mal humor. ¿Qué puedo hacer por él? Orar. Orar. ¿Qué puedo hacer por mi otro amigo que también le gusta mucho hablar de religión, pero no se acerca a la palabra de Dios para ver qué Dios tiene que decir? Orar. El uno más receptivo para que la palabra de Dios entre en su vida. El otro que es completamente reacio para que Dios haga el milagro y provoque la situación en la que se tengan que encontrar con la palabra de Dios. Y entonces pensamos en nuestros amigos, pensamos en nuestros maridos, pensamos en nuestros hijos y nietos, pensamos en nuestros familiares lejanos y también en los cercanos, y en los que han de venir. Y decimos: Señor, sálvalos, porque yo no puedo, y Él tampoco. Cuando un hijo te da la espalda a la verdad en la que fue criado, cuando un cónyuge no quiere saber, no quiere hablar de Dios, cuando parece imposible que las personas a las que amamos les podamos predicar el Evangelio, oremos al Padre, porque lo imposible lo puede hacer Él para salvarlos. Oremos con fe, de rodillas, con lágrimas si es necesario. ¿Por qué oramos por los perdidos? Era la pregunta al comenzar. La respuesta la resumimos en 4 palabras. Porque solo Dios puede salvarles.
porque solo Dios puede salvarles. Esta es la única respuesta, la sencilla, pero no hay otra. Un teólogo inglés de principios del siglo XX dijo: los incrédulos podrán rechazar nuestras súplicas, podrán despreciar nuestro mensaje, podrán oponerse a nuestros argumentos, pero se encuentran completamente indefensos frente a nuestras oraciones. Amén. Y cuando estamos en la agonía y en la pena más grande de ver a las personas que amamos condenadas o por una mala vida, ante nuestras palabras se pueden oponer, ante nuestras oraciones están indefensos, porque estamos reclamando el poder del Padre para salvación, para restauración y para edificación. Pues esto es hacer lo que imposible es para nosotros, es posible para Dios. Porque además Dios se deleita en salvar. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que Dios tenga misericordia de los pecadores. Y nosotros no dejemos de hablarles en la medida que nos sea posible de la palabra de Dios, y no dejemos en ningún momento de orar por ellos, por su salvación. Amén. Padre Santo y Soberano, queremos darte muchas gracias por esta palabra de ánimo en la que sabemos que tú tienes la última respuesta y tienes todo el poder para salvar grandemente a todos los pecadores. Pero Señor, es tu voluntad, es tu misericordia, y nosotros solo podemos decir, sin saber quién va a ser salvo, que tengas misericordia de los que has de tener misericordia y que los salves. Y en nosotros, tu pueblo, que a través de tu palabra y de la comunión íntima contigo nos hagas ser edificados para tener un amplio conocimiento de Cristo y poderlo comunicar a todo el que demande razón de nuestra fe. Habrá muchos que no la demanden, pero aunque no la demanden ellos o no nos permitan, Señor, sacar el tema, oraremos por ellos para que tu poder y tu misericordia cambie los corazones y haga posible lo que hoy es imposible. A ti sea la gloria, Dios mío, y a ti la honra y tu compañía que solicitamos en esta semana que acaba de empezar. En el nombre de Jesús. Amén.